Buenos días, mi nombre es Corina Claro, somos de la Universidad Arturo Prat y con mi colega Armando Mallegas iniciamos en el año 2014 un pilotaje indagatorio de sistema de evaluación colaborativo y estrategias de tutoría en el proceso de aprendizaje en el área de las matemáticas tronco común en ingeniería. Previo a hablarles acerca de este trabajo que nosotros iniciamos adentro de la facultad, o al interior de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, allá en Iquique, voy a hacer un infograma acerca de la cantidad de alumnos que nosotros teníamos y los puntajes de ingreso a las carreras que intervenimos en este pilotaje indagatorio. Nosotros tenemos actualmente 6 carreras. En el 2013 las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Metalurgia, Minas, Ambiental, Computación, Electrónica, las mismas carreras en el año 2014, donde el puntaje mínimo, aquí nosotros tenemos un puntaje mínimo de 476 en el año 2013 y 705 para industrial en el año también, en el mismo año de esa corte. Los rangos de los puntajes, para que ustedes vayan pensando más adelante y yo vaya hilando el trabajo que hicimos, se situó para un puntaje mínimo, en este caso sería computación, civil computación de 476 puntos a 772, evidentemente subió un poquito en la corte de 2014. Quiero dejarles claro que en el 2013 el ingreso a nuestras carreras eran 187 alumnos y en el 2014 nosotros tuvimos 236 alumnos. Y a partir de esto, además contarles que tenemos una procedencia dentro de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de acuerdo al tipo de colegio. Es bueno el dato también contárselo. Científico humanista tenemos un 62% y un 17% relacionado con técnico profesional. No sabemos cuál es la procedencia y corresponde eso sin información a un 21%. A partir de eso, nosotros vamos a empezar a pensar en trabajar en este pilotaje indagatorio al interior de nuestra facultad. Un poco de historia es lo que voy a hacer. En el 2010 nosotros teníamos una situación inicial con indicadores de progresión sumamente negativos. Si ustedes se dan cuenta, una aprobación menor al 50%, una reprobación sobre el 50% y una deserción en el primer año del 40%. Hacia el 2011 empieza el inicio o comienza con los procesos de acreditación de las carreras o de reacreditación de las carreras, inicio del rediseño curricular basado en competencias, luego en el 2012, pasamos al 2012, término del rediseño curricular basado en competencias y reestructuración y creación de las facultades. Les cuento un poco esto porque antiguamente la universidad eran solamente departamentos, ahora están situados como facultades y a cada una de las facultades está asociada un área y a esa área de matemáticas es la que pertenecemos nosotros. Hacia el 2013, haciendo historia, nosotros empezamos una implementación del rediseño que habíamos hablado anteriormente. Creamos un programa pionero al interior de nuestra facultad, que es el programa de tutorías. En el 2014 se fortaleció el equipo de académicos al interior de la facultad en el área de matemáticas específicamente con la contratación de 3 académicos jornada completa. Empezamos a producir un poco más de proyectos con este apoyo docente, proyectos de innovación docente y se fortalecieron más las tutorías. Si ustedes se dan cuenta, entre el 2013 y el 2014, aquí nosotros empezamos a ver evidencias claras de que hubo un cambio, y un cambio significativo. Teníamos un 73% de aprobación, una reprobación que bajó a un 27% y una deserción al primer año inferior al 27%. Entonces, aquí como equipo empezamos a pensar qué podemos hacer
para, si ya teníamos fortalecimiento de las tutorías, apoyar de alguna otra manera en el área de las matemáticas, la parte que más nos complicaba, que era cálculo diferencial y álgebra. Son las dos asignaturas que teníamos graves índices de reprobación o grandes índices de reprobación. Actualmente, en el 2015, se adjudicó un MESESUB que tiene que ver con la implementación de los procesos de enseñanza y de docencia. Vamos a la descripción de la innovación. La intervención está aplicada para estudiantes de primer año de ingeniería y se propuso como objeto mejorar, ese es el objetivo final, los indicadores de reprobación y de deserción, como les decía, que en cálculo y en álgebra teníamos muy graves. ¿Cómo se hizo? Se hizo basada en dos tipos de intervención. Esta intervención se hizo de esta manera. Primero, se habló de tutorías de acompañamiento, nos valimos un poco de lo que ya se había implementado al interior de la facultad, que eran las tutorías, y lo que cambiamos fue una modalidad de trabajo cooperativo en evaluaciones dentro del aula. ¿Cómo así? Vamos a ir explicando un poco. ¿Qué es lo que significa para nosotros ¿qué significa para nosotros las tutorías de acompañamiento? Es un trabajo colaborativo, una retroalimentación y monitoreo permanente, y esta es la trilogía profesor, estudiante, tutor, y es un todo. Estas tres cosas confluyen siempre en función del estudiante. Altamente relacionada el profesor con el tutor y a su vez consigo lleva la demanda de nuestro estudiante. ¿Qué hacen los tutores? Nuestros tutores apoyan en las salas de clase al docente, o sea, nosotros estamos con un tutor permanentemente 1 hora a la semana, dentro de las horas que tenemos en cálculo y en álgebra. Ellos, particularmente en las tutorías complementarias que son fuera del aula, extra aula, que yo le llamo en el paper, que después ustedes pueden tener acceso seguramente, cuentan con espacios físicos adecuados y exclusivos para ellos, donde hay mesas donde están agrupados, como en este caso, están agrupados, tienen pizarrones, etc. Y la atención en horario continuado, y esto que nosotros no lo hacíamos al año 2013, sino que estaban determinados, sino que aquí ahora la atención es continuado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días y los días sábados de la mañana, alternándose los tutores en álgebra y en cálculo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de hacer esto? Es mantener siempre un contacto más cercano con nuestros tutoreados y reconocer aquellos casos donde están en riesgo de reprobación. ¿Cómo cambia ahora? Esto. Ahí está. La segunda modalidad es la modalidad de trabajo colaborativo en evaluaciones de aula. Les cuento un poco acerca de esta historia, por qué se nos ocurrió hacer esto. Aquí hay alguna foto de los chicos, de nuestros estudiantes trabajando en forma colaborativa. Al año 2013, ellos trabajaban en versión de poder dar 3 pruebas de cátedra. Finalmente, eran 3 pruebas de cátedra, pero previo a esas 3 pruebas de cátedra había siempre pruebas que nosotros llamábamos controles de taller. En el año 2013 esos controles de taller se trabajaba de la modalidad, aquí dice, individual. Las ponderaciones de los controles de taller el año 2013 correspondía a un 25%, un 30% del total de la ponderación final de la asignatura, de cada una de las asignaturas de las que estoy hablando. Hacia el 2014 nosotros cambiamos esa ponderación a un 25%, la bajamos, subiendo y dándole más crédito a la cátedra.
La diferencia fue que pasamos desde una modalidad individual 2013 a intervenirla, las asignaturas, con una modalidad grupal. ¿Cómo nosotros escogíamos los grupos? La verdad es que ellos se escogían libremente al interior de la asignatura o de la prueba, del control. Y la cantidad variaba entre 2 y 4 alumnos. El monitoreo de la evaluación por parte de los docentes siempre aquí en clase, cuando se estaba aplicando el control, siempre era de observación directa a los grupos, y ahí es donde uno empezaba a decirle a los alumnos, a nuestros estudiantes, que la forma más adecuada de trabajar era la forma colaborativa, porque incluimos también una asignatura que no la tengo escrita en el paper, pero nosotros trabajamos colaborativamente con una asignatura que se llamaba Desarrollo de Habilidades Personales, que es netamente de ingeniería, donde ahí se trabaja con los alumnos de ingeniería pensando de que ellos tienen como perfil de egreso esto de trabajar en forma colaborativa en finalmente en su trabajo, gestionar grupos, administrar grupos. Entonces le poníamos mucho énfasis nosotros los profesores y los tutores acompañándolos a que esto era realmente efectivo para ellos. Se incentiva que para obtener los mejores resultados es a través de una participación activa del estudiante. Eso nosotros lo llamábamos cultura colaborativa. En este momento yo les voy a contar un poco qué es lo que hacía o cuál era el desempeño de cada uno, los roles de cada una de las personas que intervenía acá. Los docentes, en este caso nosotros, siempre había un apoyo permanente en el aula a los alumnos, no solamente en los controles, sino que además también en las evaluaciones. No solamente en las evaluaciones, sino que también en el momento que nosotros trabajábamos en la cátedra. Fuera del aula también no había una restricción de horario, porque nosotros lo declarábamos dentro de este proyecto de innovación docente, lo declarábamos dentro del desempeño de compromiso. Por lo tanto, teníamos full atención para ellos desde 8 a 5 de la tarde, excepto si estuviéramos haciendo clases, ¿no? Ahora, esto es muy importante y lo escuché también en la conferencia anterior, en la ponencia anterior, el compromiso del docente. El compromiso de la persona que está en primer año tiene que ser un personaje, un docente comprometido con la educación, con estos niños, de querer sacarlos adelante, o estos estudiantes sacarlos adelante, de alguna manera, y para eso tiene que tener voluntad, y eso es lo que sucede muy poco al interior de, lamentablemente, no sé si es por nuestra disciplina, pero matemática. Generalmente los matemáticos quieren hacer clases en las asignaturas de salida en ingeniería. Por lo tanto, el perfil de esta persona que trabajaba con nosotros en esta intervención era absolutamente comprometido. ¿Qué es lo que hace él también? Él se adopta las mejores metodologías de entregar a los alumnos. ¿Ya? Él se adapta a eso. Y se involucra en la selección de los tutores. Estos tutores no son cualquier tutor, son altamente calificados, son los mejores alumnos de las asignaturas, y además no solamente basta que sean los mejores alumnos, sino que tienen que tener un nivel de empatía muy alto con respecto a sus pares, porque tienen que de alguna manera retroalimentar y acompañar a sus compañeros, a sus tutoriados. ¿Cuáles son las funciones del tutor de la facultad? Primero que nada, son capacitados mediante un programa de formación de facilitadores del aprendizaje. Ahí es donde se les enseña o se les indica a los chicos, se les dan cursos pequeños acerca de los estilos de aprendizaje, cómo poder llegar a los alumnos trabajando con ellos colaborativamente, etcétera. El apoyo permanente es intra y extra aula. El intra aula es cuando yo les contaba que trabajaba con nosotros, y el extra aula era cuando era la tutoría fuera del aula. Y el trabajo colaborativo siempre es un monitoreo permanente de ellos. Entonces, este funcionario, este docente, con este tutor
siempre propendía a que íbamos a trabajar con nuestros estudiantes como primer objetivo. Quisiera comentarle antes con respecto a los resultados de la intervención, a pesar que ya lo dijo mi colega, con respecto a cómo es la calificación en nuestra facultad. Habitualmente lo que se hace son 3 calificaciones correspondientes a prueba de cátedra que tienen en conjunto una ponderación en el año 2013 de 70% y controles previos, que se le llaman controles de taller, que tiene una ponderación de 30%, lo cual cambió, digamos, al año 2014. Se aumentó la ponderación de cátedra a un 75% y se disminuyó a un 25% los controles de taller. Estos se realizan cada un mes, digamos, ¿eh? Al término del primer mes de clases se hacen los primeros controles y posteriormente cada mes los que siguen. El aumento de cátedra y la disminución en los talleres se realizó justamente para controlar de alguna forma el efecto que pudiera tener esos controles de taller, que fue donde se realizó una de las intervenciones. La situación, esto corresponde a cálculo diferencial del primer semestre. Fíjense la situación del año 2003. Aquí se desagregó la información en el rendimiento que tuvieron los alumnos entre las notas entre 1 y 1,9, 2 y 2,9, 3 y 3,9, para ver cómo iban evolucionando. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2013, la gran mayoría de los estudiantes se encontraba en el rango entre 1 y 1,9, las calificaciones. Estas son las pruebas de cátedra. Y eso iba disminuyendo, digamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el año 2013 la situación era que la gran mayoría se encontraba entre 1 y 1,9, o sea, una calificación bastante baja. Y el gran porcentaje estaba bajo el 4, que era la nota mínima de aprobación. Pocos aprobados, digamos. Sin embargo, en el año 2014, que cuando se hizo la intervención, se revirtió justamente esta situación. Es decir, sobre la nota 4, la calificación 4, ahora se sitúa la gran mayoría. Pero aquí hay un hecho bastante bien destacable. Esa barra azul corresponde a la primera prueba de cátedra, la roja la segunda, la verde la tercera. Y fíjense que eso fue aumentando en la medida que se fue interviniendo. Recuerden que la primera prueba se realiza un mes después de iniciar las clases, de tal forma que esa primera prueba de cátedra, los resultados no fueron tan buenos como esperábamos. Y sin embargo, eso fue disminuyendo a través del tiempo, con respecto a la prueba 1, prueba 2, prueba 3, digamos, es decir, lo azul, rojo, verde, y fue aumentando el nivel de aprobación. Justamente en el caso del 2013, la gran mayoría está aprobando con una nota entre 4 y 5. Sin embargo, en el año 2014, después de la intervención, los niveles de aprobación aumentaron. Es decir, que no solamente aumentaron los niveles de aprobación, sino que de alguna forma la calidad de esa aprobación. Puesto que en el año 2013 los niveles de aprobación están entre 4 y 5, en el año 2014 fue la intervención entre 5 y 7. Es decir, eso nos da un índice de que también aumentaba la intervención.
la aprobación. Los niveles de aprobación en el año 2013, por ejemplo, los niveles de aprobación eran de un 49%. Los niveles de aprobación eran de un 49%, año 2014 aumentó a un 58%. ¿No? Entonces, ahí se nota claramente en cuanto a los promedios. Esto corresponde a álgebra, ¿verdad? Hay un hecho, cálculo diferencial, algo pasa acá. Ya, aquí falta una transparencia que corresponde a la situación correspondiente a álgebra. Esto es de cálculo diferencial. Bueno, se lo comento en todo caso. Sucede que en álgebra esperábamos nosotros unos resultados similares a lo que iba sucediendo en cálculo diferencial. Si ustedes se dan cuenta aquí, como les decía, con respecto al año 2013-2014, se nota claramente cómo va esto evolucionando y hay una gran dispersión. En el caso de álgebra no sucedió eso. Y nosotros esperábamos que los mejores rendimientos fueran en álgebra, puesto que en el caso de la enseñanza media, donde más énfasis se da es justamente el álgebra. Ellos no tienen cálculo en enseñanza media, tienen bastante álgebra. Entonces esperábamos que ya vinieran más preparados. Sin embargo, no sucedió eso. Se produjo una menor... los datos estaban como más agrupados, no había tanta dispersión. Y ahí comenzamos nosotros a especular, bueno, ¿a qué se debe eso? Probablemente hubo un descuido, es decir, los alumnos, como se sienten más seguros en álgebra, descuidaron un tanto la asignatura y le dieron más énfasis a cálculo. Y la otra posibilidad es que eventualmente en la enseñanza media, si bien es cierto tienen bastante álgebra, a lo mejor vienen un tanto deformados en la enseñanza del álgebra, que era lo que podía haber sucedido. Aquí están los niveles de aprobación de álgebra, como les decía, y pasó de un 49 a un 58% el nivel de aprobación. En el caso de cálculo diferencial, desde un 30 a un 70% más o menos. Es decir, el nivel de aprobación en el año 2013 era de 30%, en el año 2014 ese nivel de aprobación ya era de un 70%. Entonces se nota la diferencia, no así en álgebra. Bueno, esos son los resultados en términos globales con respecto a esas dos asignaturas en las cuales se hizo la intervención, cálculo diferencial y álgebra, de primer semestre. Con respecto a las conclusiones, quisiera mencionar acá que en la universidad hace bastante tiempo que se están haciendo intentos de nivelación. Nosotros no recibimos alumnos, como sucede en muchos casos, con grandes puntajes, como lo mostró la colega al principio. Son alumnos con una alta vulnerabilidad. Entonces, hace bastante tiempo que se han hecho algunas intervenciones. Como por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando ingresaban el alumno se le hacía un test en matemática, digamos, y ahí se detectaba quiénes tenían cierta deficiencia. Y a ellos se les ofrecía un curso, una asignatura, una intervención de nivelación, digamos, para poder completar aquellos conocimientos en los cuales ellos venían deficitarios. Sin embargo, esta asignatura no era obligatoria, era voluntario para los alumnos. Reglamentariamente no se podía establecer esa obligatoriedad y por lo tanto no se les podía de alguna forma obligar a que ellos tomaran esa asignatura. Y eso produjo cierta problemática, porque el alumno decía, bueno, si tomo esa asignatura me voy a retrasar, porque eso tenía que ser el primer semestre, y recién las asignaturas que están dentro del plan regular tenía que tomar en el segundo semestre. Como no querían atrasarse, no optaban por hacer esa asignatura de nivelación. Por lo tanto, no hubieron buenos resultados. La mayoría optaba por no realizarlo, eran muy pocos. De hecho, en esos pocos que realizaban esa intervención,
hubo algún éxito, digamos, con ello. Posteriormente se realizó, eso sí que se hizo de manera formal, una inducción a la vida universitaria, que duró 3 semanas, en lo cual habían varios talleres, y dentro de esos talleres había uno de razonamiento lógico-matemático, que se realizaba durante las 3 semanas, de lunes a viernes, es decir, eso duraba 15 días, y era bastante intensivo, es decir, tenían todas las mañanas trabajando con los niños. Sin embargo, como eso se hace antes del ingreso regular, esto tomaba una parte de febrero, y nuevamente surgió lo mismo, que tampoco se podía obligar al alumno a que asistiera a esa nivelación o a esos talleres, y preferían disfrutar de sus vacaciones. Nuevamente hubo una cierta problemática. Después había cierta controversia, digamos, entre los grupos, entre los profesores, los académicos de matemáticas, en lo cual algunos postulaban que la nivelación tenía que hacerse en términos de conocimiento, es decir, la deficiencia que traían de la enseñanza media, los conocimientos matemáticos. Otros, que lo que se hizo justamente es sobre el razonamiento lógico-matemático. Y se hicieron 2 grupos. Y los que tuvieron más éxito justamente fue con aquellos estudiantes donde se hizo la intervención con respecto al razonamiento lógico-matemático, más que nivelarlo en términos de conocimiento. Bueno, para poder solucionar el problema de la obligatoriedad, es decir, de que ellos se pudieran asistir, y que de alguna forma se hizo esta intervención, porque en esta intervención está dentro de los cursos regulares, que son obligatorios, de tal forma que ya no tienen que optar, tienen que realizar las actividades que a ellos se les señala. Y por lo tanto, bueno, ese fue uno de los primeros problemas que se salvó, digamos, con esta intervención, el problema de que ya no es voluntario, por lo tanto tienen que realizarlo. En segundo lugar, con respecto al tiempo, porque en las intervenciones anteriores, que duraban 3 semanas o un mes, no se alcanzaba a realizar todo lo que se quería hacer realmente, todo lo que se tenía programado, muy poco el tiempo. Entonces con esto dura todo un semestre, ¿ya? Por eso las conclusiones, la primera es que se debe tener presente que un estudiante con debilidades previas en su formación requiere una estrategia de nivelación especialmente diseñada para tener resultados dentro del año lectivo. Y eso a raíz de, como les decía, que eso tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con que ya no tiene que ser un acto voluntario por el alumno. De alguna forma tiene que estar obligado a hacerlo. Bueno, para que esta intervención se replique y tenga efecto en el tiempo, debería contar permanentemente con una política de acompañamiento. Y justamente por eso es que se intervino a través de los tutores. Antes de esta intervención, los tutores tenían una función como ayudantes, lo que habitualmente llamábamos ayudantes, que le ayudaba a resolver ejercicios al alumno. Ahora el tutor tiene otra función, mucho más allá de un simple ayudante, y es la función justamente de acompañamiento. Es decir, tiene que estar en permanente contacto con los estudiantes. Y los tutores, como decía mi colega, son alumnos que se escogen de manera muy especial, que tienen que tener ciertas características. Y sobre todo esa empatía con sus pares. Hemos visto en varias otras universidades en las cuales hemos tenido contacto que lo más importante es que muchas veces el estudiante no le entiende al profesor, pero sí a sus pares, y es por el lenguaje que utiliza. Se entienden entre ellos de una forma mucho más simple. Entonces por eso es que es importante ese acompañamiento que debe haber. Otra cosa importante que tiene relevancia y que nos dimos cuenta es con respecto al estilo de aprendizaje de los estudiantes.
no solamente el estilo de aprendizaje del estudiante, sino que del docente, del profesor, porque tiene que compatibilizarse de alguna forma. Es decir, si el profesor conoce su estilo de aprendizaje, conoce lo de los estudiantes, puede establecer estrategias para poder llegar de una mejor forma a cada uno de ellos. Y por eso fortalecer y desarrollar las habilidades de estudio que tiene que ver justamente con esos estilos, mediante talleres de mejora en el rendimiento académico. Algunas recomendaciones con respecto a lo que nosotros hemos detectado. Recordemos que este es un proyecto de tipo indagatorio, es decir, lo que nosotros queríamos ver, qué otras variables podían intervenir en lo que nosotros queríamos hacer, en esta colaboración, en este proyecto colaborativo entre los estudiantes. Y por eso que recomendamos establecer un control individual en cada estudiante. Fíjense lo siguiente, muchas veces cuando a los estudiantes se les hace trabajar en grupo, si no hay un control adecuado, muchas veces es solamente uno de ellos el que trabaja para los demás. Entonces, de alguna manera, hay que controlar ese hecho de que haya un trabajo individual, y eso sobre todo para lo que es la calificación final. No puedo calificar al grupo por el trabajo de uno solo. Entonces, si bien es cierto, trabajan en conjunto, de alguna manera hay que controlarlo. Sobre todo que ese trabajo colaborativo donde mayor efecto tenía eran los controles de taller. Es decir, el control de taller, que tiene poca ponderación, y de ahí, por ejemplo, que bajamos la ponderación. El control de taller se realiza en grupos, de manera grupal. Es decir, no es individual, no cada uno contesta esa prueba. Lo hace el grupo completo. Entonces ahí es donde se corre ese riesgo, que uno de ellos es el que conteste y la nota es grupal. Entonces, de alguna forma eso hay que controlarlo. Y eso habría que hacerlo a través de rúbricas, checklists o de alguna forma. Y eso redunda también en la cantidad de tutores que se necesitan, cómo se va a controlar la cantidad de estudiantes por curso. En cada uno de estos cursos, tanto de cálculo como en álgebra, son varios paralelos que se realizan. Es decir, hay, me parece que son 3 en este instante, que hubo una diferencia entre primer y segundo semestre. Hay 3 cursos paralelos y 3 profesores que dirigen un grupo de entre 50 y 60 alumnos cada uno de ellos. Entonces, la cantidad de alumnos por curso también influye de alguna forma, de acuerdo a lo que nosotros vimos. Y esas variables son las que hay que tener en cuenta. El estilo de aprendizaje del estudiante y el estilo del docente, como les mencionaba anteriormente. De tal forma que la estrategia de enseñanza se adapta a cada uno de esos estilos, que tiene cada uno de nuestros estudiantes. La cantidad de alumnos por curso, lo cual determina la forma de intervenir, como les decía recientemente. Y la cantidad de tutores que es necesario tener. Bien, antes de terminar, quisiera de alguna forma agradecer la oportunidad que nos dieron de mostrar este pequeño incipiente trabajo, porque nosotros en conversaciones en el equipo que estuvo trabajando acá, hemos estado ya pensando en cómo realizar el proyecto ya de manera mucho más formal, más a largo plazo, y estamos considerando cada una de estas variables, viendo qué es lo que sucedió en este trabajo indagatorio. Y por lo tanto, muchas veces este contacto con otras universidades nos da una idea de cómo poder seguir. Por eso que agradezco mucho la oportunidad que nos dieron para poder presentar esto. Y además, si alguien quiere trabajar con nosotros en nuestra querida ciudad de Iquique, estamos dispuestos a recibirlo en nuestra universidad. Y si van después del 15 de diciembre en esta fecha,
es probable que los reciba yo con algún regalito y vestido de rojo. Muchas gracias. Voy a preguntar si hay preguntas. ¿Aló? ¿Preguntas? Hola Armando y Corina. Varias preguntas en una. Primero, ¿cómo comparan ustedes los resultados y las conclusiones respecto de otras iniciativas que se están desarrollando en universidades del país? Porque todos estamos más o menos haciendo lo mismo. Sería interesante tener un benchmarking. Lo otro, ustedes, no me quedó claro si la intervención la hacen para todo el curso o para un grupo de estudiantes desventajados, por llamarlos de alguna forma. Y por último, ¿cuál es el costo estudiante semestre que ustedes han determinado? A ver, voy a responder por lo que por la pregunta que entendí. Realmente se hace para todo el curso, ¿ya? No se eligen grupos de los más desventajados o menos desventajados. En realidad, los alumnos que recibimos son más o menos homogéneos, ¿ya? Realmente hay una alta vulnerabilidad y por lo tanto preferimos hacerlo completo, es decir, a todo el curso, no nos separamos por grupos, como para tener un grupo control y después comparar. Eso. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. La primera. Comparación con otras iniciativas similares. Comparación con otras iniciativas similares. Tuvimos contacto con la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ahí estuvimos viendo algunas presentaciones que justamente, como les decía, hay muchos que están realizando lo mismo. Todos tenemos prácticamente el mismo problema. Y nos dimos cuenta de que la problemática era la misma, en primer lugar. Los resultados, en algunas universidades nos dimos cuenta de que eran mucho mejores, ¿ya?, que el de nosotros. Pero partían también con un nivel superior. Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención, en una de las presentaciones decían, mire, nosotros tenemos un nivel de reprobación del 60% y estamos sumamente preocupados. Bueno, nosotros con un nivel de reprobación del 60% estaríamos sumamente contentos en nuestra situación, ¿ya? Fíjense que pasábamos en cálculo de un 30% de aprobación a un 70%. Ellos estaban pasando de un 60 a un 80 en condiciones similares, digamos, ¿ya? Y eso sucede, ¿no?, de que la comparación entre una universidad y otra va a depender de los niveles, de cómo se comience, digamos, esa intervención. Y la tercera pregunta, ¿cuál era? Disculpe. Costo. ¿Tú tienes el micrófono? No tengo. ¿Los costos de la intervención? Es a través de un proyecto interno de la Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Y se está llevando a cabo todavía en el 2015 con aportes del MESESUB que nosotros obtuvimos, también al interior de la facultad. Esos son los costos económicos. ¿Lo han calculado en términos unitarios por alumno? ¿Cómo dicen? No entiendo. ¿Han calculado el costo por alumno? No hemos calculado el costo. Sí, tengo entendido que sí, ¿ya?, pero no tengo la cifra exacta, ¿ya?, pero eso de alguna forma se ha hecho, ¿ya? Por eso no voy a contestar con respecto a costos, pero si hay un financiamiento, bueno, la facultad apoya totalmente el proyecto, la aplicación, y sobre todo que esto, como les decía, tiene
una proyección posterior. Incluso hay algo que yo no dije que es sumamente importante, es el hecho de que queremos replicar esto no solamente en la asignatura de matemática al mismo nivel, sino que esto continuarlo en el tiempo, no solo hacerlo primer semestre, sino que segundo semestre, todo el primer año, porque esto es solamente un semestre, todo el primer año, y no solamente en la asignatura de matemáticas, sino también en alguna asignatura, por ejemplo, de física, otra asignatura científica y alguna asignatura de especialidad, de ingeniería. Y por eso tiene que ver con STEM, puesto que eso queremos hacerlo de manera integrada, que se intervenga no solamente la asignatura, varias asignaturas, pero integrando cada una de ellas. Dos preguntas, porque parece que van a seguir con esto durante el 2016 ya. La identificación de las complejidades que tiene, que son los que tenemos todos los profesores que trabajamos con alumnos en grupo, cómo hacer que trabajen todos y no evalúe uno, ¿la van a incorporar solo a través de la firma o están pensando, por ejemplo, achicar los grupos? ¿Cómo pretenden un poco abordar esa parte? Y la otra que la encuentro súper interesante, pero que tiene que ver con distintos profesores, distintas formas de enseñar y alumnos distintos con distintas formas de aprender en la toma de curso, porque hacer esa intervención y modificar esta forma se hace un poco compleja porque los profesores y los alumnos un poquito aleatorios, o no, en el fondo, ¿cómo pretenden abordar estas complejidades que identificaron en esta segunda etapa? ¿Se entendió? Sí. Nos perdimos en la primera. Sí. En la primera preguntaste acerca de que si nosotros íbamos a seguir implementando este mismo proyecto, ¿no? Ya. Sí, claro, lo estamos haciendo, en el 2015 lo estamos haciendo. La reducción, lo que hicimos de cambio en este momento, y lo estamos piloteando obviamente, es que los grupos ya no fueran grupos de 2 a 4, sino que fueran de a 2. ¿Ya? Ahora, mediante rúbricas iban a ser, ya no va a ser observado directamente por medio de nosotros, sino que nosotros vamos a hacer rúbricas o tabla de cotejo y a cada uno de los grupos lo vamos a ir interviniendo y evaluando de esa manera, para que nosotros podamos estar satisfechos de que cada uno de ellos trabaje. Ellos trabajan, aparte de esa forma colaborativa, me faltó decirles que trabajan con todos los implementos encima de la mesa, excepto celulares. Es decir, con los cuadernos, con los apuntes, con todos los medios que ellos necesiten, calculadora, excepto, como digo yo, los celulares. Esa es la primera pregunta. ¿Y la otra, tú, Armando? Complejo para poder hacer esta adaptación en un semestre. Sí, con respecto a los estilos, ¿sí? Los estilos de aprendizaje. A ver, estamos en conversación con psicopedagogos, en la cual nos está presentando algunos tests en la cual podemos detectar cuáles son los estilos de aprendizaje y cuáles son las recomendaciones de cuáles son las estrategias que hay que seguir en cada uno de esos casos. Es decir, estamos indagando justamente acerca de cómo poder intervenir esa situación. Por ejemplo, algo lo que me llamó la atención es que uno de los estilos que que nos están proponiendo es verificar cuál es el DOMI perfil, que tiene que ver con que se detecta a través de cuáles son su órgano, por decirlo así, dominante, y de acuerdo a eso se establece un perfil de cómo él puede aprender, que tiene que ver con cuál es el ojo dominante, cuál es el oído dominante, cuál es el brazo dominante, cuál es el pie dominante, y hay toda una teoría acerca de eso, y eso de alguna forma estamos pensando si podemos incluirlo dentro de nuestro proyecto.
Muchas gracias.